Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer volver de nuevo a la segunda sesión del tema de fundamentos. Y estamos hablando acerca de la Biblia, Y quiero darle la bienvenida a todos los que están en los grupos pequeños y nos acompañan por primera vez. Es una bendición. Mi nombre es Víctor Solórzano y soy el pastor de la iglesia Vida en Victoria, así que qué bueno que estamos todos reunidos. Los grupos pequeños son fundamentales para la vida y el crecimiento de nuestra iglesia. Así que hoy continuamos con la segunda sesión de este tema acerca de la Biblia. Para hacer un repaso, la primera semana, hermanos, si usted ve su material, todos tienen que tener un material. Su líder le tuvo que haber dado un material como este, ¿ok? Titulado La Biblia, ¿ok? Fundamentos, y es completamente gratis y este es el material de estudio para que lo tenga con usted, se lo lleve a su casa y luego tenga el tiempo de repasarlo. Muy bien, y pues estamos grabando estos videos y los estamos subiendo en YouTube para que después todos tengan acceso a ellos. Si lo quiere volver a ver de nuevo para volverlo a estudiar o compartirlo con alguien, esa es la idea acerca de ponerlos ahora ya en YouTube, subirlos y no estar dando los DVDs. Muy bien, ¿qué tal si oramos antes de comenzar? Incline su rostro el día de hoy. Señor y buen Dios, Padre, dador de todo lo bueno. Señor, yo quiero orar por todos los grupos y todos los que ven este video el día de hoy. Y Señor, que al estudiar tu palabra, al estudiar, Señor, la Biblia, cómo fue formada, cómo la llegamos a tener en nuestras manos, nuestra fe en tu palabra pueda ser afirmada. Te damos gracias, Dios, por tu gran amor, Señor, por dejarnos tu palabra, tu escritura, Señor. Así que te damos muchas gracias y bendice nuestro tiempo de reflexión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que la primera semana, para hacer un breve repaso, la primera semana hablamos acerca de la Biblia y hablamos acerca de 3 preguntas fundamentales. La primera fue ¿cómo se distingue la Biblia de todos los otros libros religiosos? Y dijimos que esa pregunta se responde con la palabra revelación. Revelación. La segunda pregunta fue, ¿no fue la Biblia escrita por personas como tú y como yo? Y a esa pregunta se responde con la palabra o con la verdad que hay detrás de la palabra inspiración. Y la tercera pregunta fue a la objeción, ¿es tan difícil entender la Biblia? Se responde con la verdad detrás de la palabra iluminación. Cada una de estas 3 palabras, la palabra revelación, inspiración e iluminación, son fundamentales para el estudio de la palabra de Dios y para creer en ella. Así que si por alguna razón usted no escuchó este estudio, por favor vea el video anterior para poder entender estas 3 palabras. Se lo recomiendo mucho. Pero el día de hoy vamos a entrar en la segunda sesión de este material y vamos a ver la pregunta, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Cómo sabemos, hermanos, que nuestra Biblia proviene de Dios? ¿Cómo sabemos que este libro, 66 libros, la Biblia, usted sabe, la palabra Biblia simplemente significa colección de libros. Colección de libros. La palabra Biblia significa colección de libros porque no es un libro nada más, son 66 libros que son resumidos en una enciclopedia, por decirlo así, la palabra Biblia, una colección de libros. Así que, ¿cómo sabemos de que esta colección de libros proviene de Dios y podamos nosotros poner nuestra confianza, nuestra vida en ella? Porque eso es lo que hacemos como cristianos. Nosotros leemos este libro y tomamos lo que dice ahí, creemos en ello plenamente, sin dudar, sin titubear. Entonces, ¿cómo saber que de ella proviene de Dios y que en ella encontramos toda la verdad? Bueno, en primer lugar, quiero que escriba esto. Primero, la evidencia externa dice que la Biblia es un libro histórico. Dice que la Biblia es un libro histórico. Cuando hablamos de evidencia externa, nos referimos a aquellas pruebas que están fuera de la palabra de Dios en sí. Aquellas cosas que nos ayudan a corroborar que la Biblia, lo que está en la Biblia, es verdad. En el contexto de fechas, lugares, personas. ¿Sí me explico? En otras palabras, la Biblia no nos habla de personas que la historia no comprueba que vivieron. O de lugares, ¿correcto?
Por ejemplo, hay historias acerca de la ciudad perdida de Sudamérica, la ciudad de oro, la ciudad de Atlantis, ¿correcto? Y hay muchas leyendas de lugares que nunca se han corroborado que existan. ¿Mm? Todo lugar que la Biblia enseña está corroborado que existe a través de los eventos históricos. ¿Ok? Así que muy importante. Mire su material. Dice la cantidad de copias de manuscritos y el poco tiempo que existe entre los originales y nuestra primera copia del Nuevo Testamento es asombroso. Para el Nuevo Testamento la evidencia es abrumadora. Hay más de 5.366 manuscritos para comparar y obtener información, y algunos de ellos datan del siglo II o III. Para ponerlo en perspectiva, hay solo 643 copias de la Ilíada de Homero, y es el libro más famoso de la antigua Grecia. Y nadie duda la existencia de la compilación de guerras que libró Julio César en las Galias. Y el libro solo tiene unas 10 copias, y la primera de ellas se escribió 1000 años después de ser escrita. La abundancia de copias del Nuevo Testamento de fechas establecidas en menos de 70 años después de su redacción es asombrosa. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros tenemos más de 5000 copias de los libros del Nuevo Testamento. No tenemos originales. Pero las copias más antiguas tienen 100 años, algunos 200 años del momento en que fueron escritas por primera vez. En otras palabras, la cercanía es tan impresionante. Hay otros documentos que nosotros tomamos como historia y no dudamos de ella, como de la antigua Grecia, de Roma, que sus copias, porque tampoco no hay originales, datan en veces de miles de años de separación. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, los originales, las copias versus los originales están muy cerca en su tiempo. Muy cerca. Esto, cuando hablamos de un contexto histórico, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa entre el original y una copia, entonces más se duda de su veracidad. Más se duda, porque hay más tiempo, más pueden haber sido cambiados los detalles o los hechos. Pero en el caso de la Biblia, la cercanía es simplemente asombrosa. Podemos estar confiados que lo que tenemos es genuinamente verídico. Mire su material nuevamente. ¿Por qué no nos permitió Dios tener el original en lugar de un número de copias? Porque yo sé que, ¿por qué Dios no nos permitió tener un documento original, como la carta original de Hechos o de Romanos, escrita por el apóstol Pablo? Bueno, una posibilidad es que hubiéramos adorado un documento antiguo en lugar de leer y seguir su palabra de vida. Y esa es una gran verdad. Si usted se da cuenta, el ser humano tiene la tendencia a adorar objetos. Imagínense que tuviéramos una de las cartas literales del apóstol Pablo, escritas de su puño y letra. O el Evangelio de Mateo, escrita con el puño y letra de Mateo. O una de las cartas del apóstol Pedro. Posiblemente estuviera en una vitrina, en algún altar, y hubieran miles de personas visitándolo todos los días, tocándolo y observándolo, pero ninguno de ellos leyéndolo. Dios no quiere que adoremos el libro. Dios quiere que leamos el libro. De nada sirve tener un libro en un altar y no conocer lo que está escrito ahí, no estudiarlo, no meditarlo, no memorizarlo, mucho menos ponerlo en práctica. Dios no quiere que adoremos las cosas, Dios quiere que lo adoremos a Él. Y muchos creemos que por esta razón Dios no permitió que ninguna copia, ningún original tengamos. Solo tenemos copias, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, en realidad. La segunda cosa que quiero que veamos es el cuidado extremo con que las escrituras fueron copiadas. Usted sabe que las escrituras fueron copiadas con un gran cuidado. En realidad, hay una palabra, una profesión que es muy conocida, se llaman los escribas. Y en realidad eso es lo que hacían, era transcribir las escrituras, era copiar las escrituras. Y se tomaba un gran cuidado para hacer esto. Un gran cuidado. Por ejemplo, cuando la Biblia era copiada, para hacer más copias de cualquier libro, no se copiaba palabra por palabra, mucho menos oración por oración. Se copiaba letra por letra. Letra por letra. A, B, C, etcétera, etcétera. Imagínense lo tedioso de esto.
lo cansado. Por eso copiar las escrituras era una profesión. Era una profesión. Entonces, cuando se cometía un error al copiar alguna parte de alguno de los libros de la Biblia, nunca se corregía, sino que se agarraba la copia y se tomaba y se destruía y se comenzaba de nuevo. Era algo muy, muy, muy serio copiar las escrituras. La tercera cosa que quiero que vean en su material es la confirmación de lugares y fechas por la arqueología. Lugares y fechas por la arqueología. La arqueología es el estudio de los lugares. Todos ustedes conocen, han visto algún documental del National Geographic. Si me explico, cuando se escarban los lugares, por ejemplo, en Latinoamérica, la arqueología es muy hermosa porque a través de ella hemos encontrado pirámides, hemos encontrado los tesoros de los nativos, aquí también en los Estados Unidos, pero probablemente lo más famoso es posiblemente en Egipto, en el Medio Oriente, correcto, pero la arqueología está en todo el mundo en realidad, porque la civilización humana está en todo el mundo, la civilización antigua. Entonces es muy, muy bonito. Y la arqueología una y otra y otra y otra y otra vez ha comprobado que la Biblia es verídica. Es verídica. Por ejemplo, William F. Albright en una ocasión escribió: descubrimiento tras descubrimiento ha establecido la certeza innumerables detalles y nos han aumentado el conocimiento del valor de la Biblia como un recurso histórico. Una y otra vez. Cuando hablamos de evidencia externa, hablamos de el cuidado con que la Biblia fue escrita, la veracidad de las copias, a su cercanía del original, la confirmación histórica y arqueológica. Todas estas son evidencias externas. Evidencias externas. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás se discutía si en realidad había existido un Poncio Pilato. Y no fue hace unas décadas atrás que encontraron una moneda cerca de la ciudad de Jerusalén con la inscripción Poncio Pilato en ella. Y luego se encontraron otros artefactos más. Por ejemplo, hace décadas atrás también la existencia del sumo sacerdote Caifás. Si no fue en la década de los 70, si no estoy equivocado, que también se encontró una tumba de una persona muy rica y dentro de la tumba la inscripción es de la tumba del sumo sacerdote Caifás. Si alguno de ustedes quiere más información o quiere ver fotos de ellos, todos sabemos cómo utilizar una computadora. Métase a la computadora y busque descubrimientos arqueológicos del Nuevo Testamento. Y usted va a encontrar ahí sin número, va a encontrar fotos. O le recomiendo comprar una Biblia que se llama la Biblia arqueológica. La Biblia arqueológica. Y si me permiten, se las quiero mostrar. La Biblia arqueológica. Yo les recomiendo. Está en español. Es una hermosa, hermosa Biblia con mucho, mucho, mucho documento acerca de la evidencia arqueológica, la evidencia histórica. Es una excelente inversión para el estudio de la Biblia arqueológica. Y yo sé que va a ser de gran bendición y usted podrá tomar más información acerca de la evidencia externa que nos enseña que la Biblia es veraz. Número 2. Segundo, la evidencia interna nos dice que la Biblia es un libro único. La evidencia interna nos dice que la Biblia es un libro único. En primer lugar, la mayor parte de la Biblia proviene de testigos presenciales. De testigos presenciales. Por ejemplo, la historia de Moisés fue escrita por Moisés. ¿Okay? El Éxodo, el tiempo en el desierto. ¿Okay? La historia de David fue escrita por Samuel y por profetas que vivieron en el tiempo de David. Nehemías fue escrita por el mismo Nehemías. Por ejemplo, historias que no fueron escritas por las personas es el libro de Génesis. Por ejemplo, Abraham, Jacob, Isaac. Todas estas historias fueron escritas por Moisés, reveladas por Dios. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es algo impresionante. La vida del Señor Jesucristo fue escrita por 3 de sus discípulos. 3 de sus discípulos. Mateo fue su discípulo. Perdón, 2 de sus discípulos y 2 cercanos a sus discípulos. Perdón, Mateo fue su discípulo. Marcos no fue discípulo del Señor, pero fue discípulo del apóstol Pedro. San Marcos. ¿Okay? Lucas no fue discípulo del Señor,
pero fue discípulo del apóstol Pablo y conoció a Pedro y conoció también a Juan. Y San Juan fue discípulo del Señor, cercano, era uno de los tres íntimos del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Antiguo y aún más el Nuevo Testamento, estamos hablando de que fue escrito no por personas que recibieron esto de otra persona, sino de testigos que vieron los hechos y luego escribieron o conocieron a alguien de primera persona que estuvo allí y por ende escribieron. Y esto es sumamente importante cuando hablamos acerca de la veracidad de la Biblia. Segundo, el asombroso acuerdo y consistencia a través de toda la Biblia. Entre más lee la Biblia, usted se da cuenta que más está en armonía desde el principio hasta el fin. Principio hasta el fin. Mire lo que dice su material. La Biblia fue escrita a través de un periodo de 1500 años, en varios lugares desde Babilonia hasta Roma. Los autores humanos fueron más de 40 personas en distintas etapas de la vida. Escuche esto. Reyes, campesinos, poetas, pastores, pescadores, científicos, sacerdotes, constructores, en calabozos, dentro de palacios y prisiones, en islas solitarias y en batallas. Aún así, habla con acuerdo y veracidad sobre cientos de temas controversiales, pero cuenta una historia de principio a fin, el plan de salvación de Dios para el hombre a través de Jesucristo. Ninguna persona pudo haber concebido y escrito tal obra. Escribe Josh McDowell, un excelente escritor. ¡Qué tremendo! Yo quisiera que cuando termine este estudio, esta lección, quiero que vuelva a este párrafo y quiero que todos hablen acerca de la riqueza de las personas que escribieron. No todos fueron ricos, no todos fueron con gran educación. Claro, hubo científicos, hubo doctores. Lucas era doctor. Sí, Salomón fue el hombre más sabio que existió, pero hubo campesinos. Campesinos, pescadores, ¿correcto? Fue escrita en diferentes lugares, en diferentes circunstancias de la vida, en palacios, en la opulencia, como David cuando escribe esos salmos escondido en una cueva. Qué hermosa es la Biblia, ¿sí o no? Y en cada una de ellas, a través de todos los libros, encontramos un total acuerdo. Es algo sumamente bello. Por ejemplo, una observación más detallada acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia? Miremos, la Biblia ha sido traducida de 24,000 copias, solamente el Nuevo Testamento, las cuales han sido vistas por millones de personas y traducidas por miles de eruditos. Por ejemplo, el libro Mormón está traducido de un único supuesto original que fue presuntamente visto y traducido por un hombre llamado Joseph Smith, quien no era erudito en lenguajes. Ese original desapareció y no hay ninguna copia disponible del mismo. ¿Qué le parece? Solo para que usted lo considere. La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes, abarcando más de 50 generaciones y 3 continentes. A pesar de esto, la Biblia habla con congruencia respecto a todos los asuntos de fe y doctrina. El Corán, otro libro religioso. El Corán son los escritos y registros de un hombre, Mahoma, realizados en un solo lugar y momentos históricos. En muchos puntos difiere de la historia registrada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Corán, en la historia de Abraham, no es Isaac el que iba a ser sacrificado, sino Ismael. Ahora, lo interesante, usted, bueno, quizá entonces, ¿quién quita que fue Ismael? ¡No! Porque el original fue escrito miles de años antes y el Corán fue escrito 700 años después del nacimiento de Jesús. Y estamos hablando de Abraham, no estamos hablando de Jesús. ¿Cómo va a ser verdad lo que se escribe miles de años después en base a lo que se escribió miles de años antes? No tiene lógica. No tiene lógica. ¿Ok? Para que tenga una idea. Por ejemplo, la Biblia provee una solución específica al problema del pecado del hombre y se enfoca en la obra verificable
de Dios en la historia. Los escritos hindúes enseñan que todos los caminos llevan a un mismo lugar, enfocándose en historias de cosas que suceden en las esferas celestiales. O sea, no da una respuesta congruente, clara. Tercero, la evidencia personal de que la Biblia es un libro poderoso. La primera evidencia es externa, la segunda evidencia es interna y la tercera evidencia es personal. ¿A qué se refiere con eso, pastor? ¿Qué hace en la vida del ser humano la palabra de Dios? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho en mi vida? La Biblia es el libro más vendido por todo el mundo. La mayoría de gente que sabe fue el primer libro impreso en una imprenta, la Biblia de Gutenberg. La Biblia en su totalidad o en partes ha sido traducida a más de 1,300 idiomas. Probablemente hoy es mucho más que eso. Millones de vidas han sido cambiadas a través de la verdad de la Biblia. Recuerde que el testimonio personal es solo una de las 4 pruebas de que la Biblia es el libro de Dios. 3 evidencias: interna, externa, personal. Así que cuando alguien le pregunte, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Memorice esto: evidencia externa, interna, personal. Por último, Jesús dijo que la Biblia proviene de Dios. Jesús dijo que la Biblia proviene de Dios. Jesús reconoció al Espíritu Santo como el autor de la Biblia. Escriba eso. Jesús reconoció al Espíritu Santo como el autor de la Biblia. Qué hermoso. Mira lo que dice Mateo 43, 22, 43. Entonces preguntó Jesús, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llamó Señor? Dijo David, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús dice, David hablando por el Espíritu. Usted sabe que si vio la primera sesión, eso se llama inspiración. Que el Espíritu Santo nos lleva, o llevó a ellos, perdón, a escribir. Jesús dijo que es el Espíritu Santo el autor de las Escrituras. Amado. Número 2. Jesús citó la Biblia como autoridad. Jesús citó la Biblia como autoridad. Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Le dijo, ustedes erran porque no conocen la palabra de Dios y el poder y la autoridad que tiene. Jesús dijo, la Biblia es la autoridad, la palabra de Dios es la autoridad. Número 3. Jesús proclamó su singularidad. Su singularidad. Dijo Jesús en Mateo 5:18. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. No hay nada como la palabra de Dios. Isaías dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, ella siempre dice la verdad. Jesús la llamó la palabra de Dios. Y por último quiero decir el punto número 5 y quisiera que también ustedes reflexionaran en este punto. Mire esto. Jesús afirmó la existencia de las personas y los lugares de la Biblia. Quiero que escriba esto en los espacios. Mire, Él afirmó la existencia de los profetas. Y quiero que después en el estudio, en la reflexión, lean todos los pasajes bíblicos. Afirmó la existencia de los profetas. Número 2. Él afirmó la existencia de Noé. Afirmó la existencia de Noé. El arca. Diluvio. Número 3. Él afirmó la existencia de Adán y Eva. De Adán y Eva. El Génesis. La historia de la creación. Del primer hombre. Él afirmó la existencia de Sodoma y de Gomorra. Las ciudades que fueron destruidas por Dios por fuego, por su pecado. Él afirmó la existencia de Jonás. ¿Se acuerda del profeta Jonás?
el que fue tragado por el pez y estuvo en el vientre del pez por 3 días, en el estómago del pez. Y quiero que lea esas citas y las circule en su Biblia, pero quiero decirle algo acerca de todas estas personas que Jesucristo afirmó acerca del Antiguo Testamento. Cada una de ellas, escúcheme, representa una de las historias más difíciles de creer de la Biblia. Cuando vemos estas historias son usualmente las historias que le decimos a los niños. De Jonás, en el pez, correcto, del diluvio, porque a veces nos cuesta creerlas. Pero Jesús afirmó las historias más difíciles de creer. Dan a entender que las más fáciles no necesitamos otra reafirmación. Jesucristo dijo, todo es verdad. Por esta razón, amados, podemos confiar plenamente que la Biblia proviene de Dios y que no hay nada que se le compare y que podemos poner nuestra confianza plenamente en ella. Amado, yo te motivo, les motivo a que lean esos versículos ahorita en su conversación. Que Dios me les bendiga mucho y aprendamos a confiar en la Biblia siempre. Hasta la próxima semana con la tercera sesión de Fundamentos. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes.